Bienvenidos a Ministerio Renuevo. Nuestra hermana Stephanie nos trae una reflexión. Bendiciones para todos. Amén. Señor ha puesto y hay que hacer como Dios manda hacer. Amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad de traer tu palabra para de la gloria de Dios. Pero en este momento, Señor, que yo venga solo a hablar lo que tú pones en mi boca, Padre. Si en un momento, Señor, tú ves que mi Dios se quiere poner y hablar algo, Señor, sé tú corrigiendo, sé tú sellando mis labios, Padre de la gloria. Te doy gracias, Señor, te doy toda honra, toda alabanza y todo poder, Señor. Gracias, Señor, dirígeme en este momento para que sea yo haciendo tu voluntad. Gracias, Señor. Quítame, Señor, para que no me dejes, Padre de la gloria, hacer conforme a la carne, sino conforme a tu espíritu, como tú has mandado, Señor, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Vamos a leer Salmo 119. Lo voy a leer por la... Vamos a leer del 9 al 13 en la primera parte. Del 9 al 13. Ajá. Cuando lo tengan me dan una mano. Amén. 119, vamos a leer el primero del 9 al 13. Vamos a leer la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Amén. Amén. Dice, ¿con qué limpia el joven su camino? Muchas veces nosotros vivimos nuestras vidas haciendo como ese ritmo del mundo, pero todos sabemos que al final lo que se hace en el mundo se queda. Tenemos que comenzar a guardar y a buscar la presencia del Señor en nuestras vidas, porque Él nos va dirigiendo, nos va corrigiendo y nos va preparando por senderos diferentes a lo que el mundo, aunque estemos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero vamos en un camino diferente, mostrándole a las personas, mostrándole cada día que llevamos el amor, la bondad y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestra juventud, mayormente queremos buscar tantas cosas, no solo lo material, por el dinero, tener una casa, un carro, lo que podamos tener, sino también que buscamos también lo que son las debilidades de la carne. Cuando estamos en el mundo, es más fácil que usted llene una discoteca con 130 personas que vengan 30 cultos. Entonces no nos dejemos llevar de las cosas del mundo. Vuelvo y repito, aunque estemos en el mundo, no pertenecemos al mundo. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. En mi corazón últimamente estoy guardando la palabra del Señor y cada día le pido al Señor acercarme más a Él y que sea Él guiándome como lo está haciendo hasta ahora, porque es difícil cuando estamos en el mundo rodeados de tantas cosas. En un momento de nuestras vidas, aunque nosotros nos queramos, vamos a comentar, vamos a decir algo, en algún momento yo de mi vida decía, Señor, cuando yo iba a la iglesia al principio, antes de que el Señor me tocara, yo decía, Señor, pero ¿por qué la gente se hace fanática? Palabra que me ha pesado. Sí, palabra que me ha pesado porque el Señor como dice, bueno, pues entonces tú dices que ellos son fanáticos, vamos a ponerte un poquito a ti de ese tipo para que yo me sea fanática. Entonces, yo digo, Señor, pero ¿por qué la gente se hace fanática de la religión? Y el Señor me ha puesto, yo he estado estudiando la palabra en diversa doctrina, y yo digo, entonces la fanática soy yo, porque ando buscando en cada doctrina una palabra.
Pues no, no es fanático, es que cuando tú quieres conocer, cuando tú quieres tener a Dios en tu corazón, entonces tú empiezas a buscar. Entonces yo he cambiado la palabra. No es porque son fanáticos, Señor, ¿por qué tu palabra cada día me da más sed? ¿Por qué tu palabra cada día me abre más camino para seguir investigando? Porque cada día, mientras más lees la Biblia, mientras más te centras en los mandamientos, mientras más vas conociendo de Dios, hay cosas que tú no la vas entendiendo y sigues investigando. Ya no solamente es leer la Biblia, también yo veo la Biblia y, bueno, aquí dice, bienaventurados lo perfecto del camino. Vamos a buscar a ver en la concordancia lo perfecto del camino. Vamos a buscar qué dijo tal profeta. Vamos a buscar el testimonio de una persona que vivió eso que el Señor está diciendo ahí, porque la palabra está ahí. Pero tú lees la Biblia vanamente y tú vas a decir, bueno, lo perfecto de camino. Pero ¿quiénes son los perfectos de camino? Ahí es donde empieza la enseñanza, cuando ya te sales de lo que es lo normal y empiezas a buscar los perfectos de camino. ¿Cuáles son esos? Y yo digo, los perfectos de camino. A ver, sería Enoc. Enoc fue transpuesto. Y yo digo, wow, ¿qué relación con Dios tenía Enoc? Que se saltó un ciclo del proceso humano. Y yo digo, pero si solo iba caminando por ahí, y ya desapareció. Solamente yo me pongo a pensar y digo, pero si yo voy caminando por ahí y me desaparezco, por lo menos en el noticiario 3 meses me están buscando. Desaparecida Stephanie, ¿pero qué? A las personas no les dio esa necesidad de buscarlo, sino que dijeron, se lo llevó el Señor. Pero, ¿y si yo me voy ahora mismo, si me pierdo, quién me lleva? A veces andamos por ahí, por el mundo, y no nos damos cuenta que en cualquier momento no nos vamos a desaparecer, sino que va a venir la muerte a nuestra vida y nos va a arrebatar. ¿Dónde vamos a caer en ese momento? Esas son cosas que uno tiene que preguntarse, esas son cosas que uno tiene que analizar. Y entonces yo digo, pues entonces tengo que preparar mi relación con Dios. Hay lugares de los que tengo que salir. Hay cosas que tengo que dejar de hacer. O hay cosas que tengo que guardar. Hay cosas que tengo que, no sé, olvidarme de que existen. Porque a veces, hasta nuestra misma familia nos saca de lo que es la bendición de Dios. Yo tengo una amiga muy querida que hace unos días me llama y me dice, ay Stephanie, mira, es que mi hermana me está diciendo que me he vuelto fanática por la religión. Le digo, ¿sabe qué dice la Biblia? Que de todos lados vendrán ataques. Entonces, ¿qué pasa? Tu hermana es creyente. Ella cree ahí un poquito. No, pero dime, tu hermana tiene el mismo nivel de fe, el mismo nivel de sabiduría, Dios la tiene en el mismo nivel que tú. No, pues entonces ella por eso, ella dice que tú eres fanática, porque el que no vive lo que nosotros vivimos no va a decir que somos fanáticos. Porque le digo, te hago una pregunta simple. ¿Tú dejarías de ir a la iglesia para que tu hermana deje de decir que tú eres fanática? Me dice, no, Estefan, pues entonces que no te moleste en su palabra. Si no, pídele al Señor, Señor, ten misericordia de ella y llévala a ella al nivel donde yo estoy para que ella pueda entenderme. Porque simplemente no te entiende porque no vive lo que estás viviendo. Entonces dice el 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Bueno, cuando vamos a la escuela, aprender a leer, aprender a las vocales, que es un poquito difícil, ¿no? Pero hay algo que es sumamente importante. El profesor, el maestro, como usted le quiera decir, tiene paciencia, te ayuda. Pero cuando tú eres de eso un poquito más difícil, te manda un papelito de tu papá para que te ayuden en casa, y si eres muy rebelde, pues entonces busca la ayuda psicológica, ¿no? Con una persona de aprendizaje para que vayas avanzando. ¿Cómo el Señor nos enseña a nosotros sus estatutos? Cada día que pasa, tú tienes que vivir algo para aferrarte a los estatutos del Señor. Me explico. No matarás. A veces tú dices por ahí, yo soy de la que digo, hay personas en el mundo que si yo fuera Dios, hace rato que lo había volado, pero no soy Dios. Entonces ahí está, no matarás. Entonces, Stephanie, tú no puedes estar diciendo que tú quieres llevarte al hermano, que si tú fueras que te llevara al hermano porque te está pecando. Entonces, Señor,
Señor, ten misericordia de mí. Dame paciencia, Señor. Bueno, no me dé paciencia, Señor, porque también no pague así. No. Entonces, ¿qué tengo que decir? Estefanía, métete en oración. Pídele al Señor que sea moldeando, sea Él limpiando, que sea Él quitando de ti todo eso que te hace pensar de esa manera y que al tú cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar con esa persona también pueda decir, bueno, pues mira, ella está llevando los mandamientos. Porque hay lugares, hay momentos en los que uno tiene que callar o no estar para poder avanzar. Dice que con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Vamos a hablar de lo que el Señor manda. Vamos a vivir conforme a lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Vamos a pedirle cada día al Señor que sea Él llevándonos de las manos, que sea Él levantándonos cada vez que caemos, porque es fácil caer. Es fácil yo decir en un momento de esos que de un arranque de rabia, cualquier cosa. Es fácil yo decir lo que mi corazón siente en el momento. Pero cuando eso que yo digo ofende, maltrata o hace sentir mal a alguien, no es tan fácil quitarlo. Entonces tenemos que cuidar nuestros labios de hablar cosas, de hablar iniquidades. Y si en un momento decimos algo, pensamos que la persona se siente molesta, también decir, Señor, dame la sabiduría para yo corregir mi error. Porque hacer sentir mal a alguien es súper fácil. Pero, ¿cómo tú puedes corregir algo que tu soberbia no te deja corregir? Entonces vamos a decirle, Señor, ayúdame, levántame, llévame de la mano y que mis labios puedan decir solo las cosas que tú quieres que yo diga. Pero todo no es sumamente cuestionante, todo no es sumamente mal, todo no es sumamente difícil. También vamos a aprender cómo hacer estas cosas. Vamos a Mateo 14, 26 al 31. Cuando lo tengan me dan una mente. 26, 31. Gloria. 26 al 31. Cuando lo tengan me dan una mente. Amén. Gloria. Dice, bajo la misma comunión, y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo las manos, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice, y viéndole los discípulos andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. A veces en nuestras vidas el Señor está trabajando, el Señor está moviendo, el Señor está incomodando, pero aquí hay algo sumamente importante. ¿Qué tanto conocían ellos a Jesús? ¿Qué tan cercana era su relación con Jesús? Que en el momento en que lo vieron andar sobre el agua no le reconocieron.
A veces en nuestras vidas Dios está moviendo cosas y nosotros nos turbamos, como dice más adelante, donde dice, pero aquí, donde dice, aquí, ¿dónde está? Pero al ver el fuerte viento, o sea, solamente nos enfocamos en el fuerte viento, pero ¿quién está moviendo el viento? ¿A dónde te va a llevar el viento? ¿Qué Jesús quiere que tú hagas? ¿De dónde quieres que te muevas? ¿Qué es lo que Jesús necesita de ti que tienes que arreciar el viento para que tú te muevas por el miedo, lo que no ha logrado él hacer o lo que tú no le has permitido hacer por fe? Porque a veces nosotros tenemos la fe, pero no tenemos obediencia. Entonces el Señor tiene que moverte violentamente para que te puedas mover. Y dice, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho en esa dificultad, en ese momento difícil, en esa situación, en ese problema, soy yo, no tengan miedo? Deberíamos todos de tener la capacidad de cuando tenemos una situación así, reconocer que es que el Señor nos está moviendo. Aleluya. Reconocer que el Señor está haciendo algo en nuestras vidas. No es solamente que tengo una situación, que tengo un problema. Yo también soy una de las personas que se cierran y empiezo a pensar, sobrepensar las cosas en vez de ir a mi habitación y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que cambiar? ¿O qué ya hice y tú quieres moverme a otro lugar? Pero que yo no te permito moverme porque soy yo la que no se mueve, porque soy yo la que no estoy viendo quién es que está moviendo eso en mi vida, sino que estoy pensando simplemente, está pasando algo, pero no tengo la capacidad de decir, Señor, gracias, o Señor, tengo que obedecer, Señor, tengo que orar más, Señor, tengo que entrar en una comunión contigo, porque tú estás poniéndomela un poquito más incómoda para que yo pueda entender, porque habemos muchas personas, como yo le decía a una compañera de trabajo que un día sí le pregunto, ¿tú crees en Jesús? Me dice, antes yo creía. Digo, ¿y antes por qué? ¿Y por qué no ahora? No, porque es que me han pasado muchas cosas y esto. Le digo, bueno, pues entonces esa es la manera que Dios tiene de acercarte a Él, que te pasen cosas, porque cuando a uno, los seres humanos mayormente, cuando tienen un momento difícil, es cuando abren una Biblia. Cuando el ser humano está en su mejor momento, no coge una Biblia para sentarse y decir, vamos a leer la palabra, no. Cuando el ser humano está bien dentro de sus emociones, se deja llevar por las emociones y lo último que piensa es en Dios. En nuestra cada uno que estamos aquí ahora, podemos ahora en un momento de felicidad decir, gracias Señor, porque mira, ya por fin pasé eso, porque yo ya estaba cansada de tantas cosas que pasaban. Pero también en algún momento de nuestra vida, antes de tener una relación con Dios, cada vez que estábamos felices, que estábamos en un momento muy alto de nuestras adrenalinas, lo único que hacíamos era o salir de fiesta o salir con los compañeros, uy, yo voy a comer, yo voy a esto, porque la euforia cuando no tienes el conocimiento de Dios, eso es lo que te lleva. Pero cuando tú tienes el conocimiento de Dios, entonces yo le decía, porque cuando tú tienes un momento difícil, cuando tú tienes una situación con tu hija, tú te paras y piensas y dices, ¿por qué me pasa esto? Pero te lo estás diciendo a ti. Vanamente, porque tú dices que no tienes fe, te lo estás diciendo a ti. Pero en sí, sabes tú dentro de tu corazón que tú quieres que alguien te ayude, que Dios venga y te mande una persona que te ayude. Y por más difícil que sea el temperamento de tu hija, tú sabes, en el fondo sabes tú que solamente Dios tiene el poder para cambiar eso. Y me decía muchas cosas, yo le decía, ¿sabes qué pienso de ti? Que tú eres de las personas que Dios tiene que tenerla en contienda, en movimiento, en situaciones, para que tú en un momento así ya, cuando tú veas que tú no puedes, levante la cabeza y diga, Señor, por favor. Porque esa es la manera que tú tienes de acercarte a Él. Entonces, ¿cómo tú cambias eso? Empieza a creer en Él, empieza a buscarle, para que el Señor empiece a darte, a cambiarte, a mover tu mundo. Entonces ya el enemigo te va a soltar eso de que
antes yo tenía fe, porque eso no es que antes yo tenía y ahora no tengo. Si una vez tuviste fe, siempre vas a tener fe. Porque aún las personas ateas, en un momento de su vida, le piden al Señor por las cosas que vayan pasando en su vida. Y que digan, como una película que vi también, de que Dios no está muerto, que Él se hizo ateo por una situación. Pero al final no se hizo ateo por la situación, sintió rabia por la situación y se tumbó, porque el Señor no hizo conforme a lo que Él estaba esperando. Ese otro. No, el Señor no va a ser conforme a como estamos esperando. El Señor va a ser conforme a su voluntad y a lo que te vaya a edificar en tu vida. Porque si el Señor actuara conforme a lo que Stephanie estuviera esperando, Stephanie no trabajara, Stephanie no le diera hambre, Stephanie fuera una persona totalmente feliz. Bueno, Stephanie nunca se muriera porque si tiene salud, no tiene que trabajar, tiene dinero, lo tiene todo, ¿para qué se quiere morir? Yo lo oí. Pero ¿qué pasa? Que es conforme al propósito del Señor en nuestras vidas. Entonces, el propósito del Señor en nuestras vidas tiene que hacer cambios. Hay carácter que hay que moldear. Habemos barros que damos más trabajo al alfarero porque vamos ya tomando la curva de la boquilla y bueno, rompemos por abajo, porque nos rompemos. Y dice entonces, y entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, él tuvo miedo por la situación del viento. No, en ese momento él tuvo miedo porque no reconocía quién venía a su vida. Pero cuando ya el Señor le dice que es Él, oiga dónde empieza. Él dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. O sea que, Señor, tú me estás hablando, yo reconozco tu voz. Entonces ahora te estoy pidiendo una prueba. Llévame hacia ti. Señor, mira, yo estoy pasando esta situación, pero yo necesito que Scarlett venga y me dé un abrazo y no me diga nada. Viene Scarlett y me da el abrazo y no me dice nada. Ya voy creyendo. Pero ¿qué pasa? Ya después que Scarlett viene y me da el abrazo, entonces vamos pasando al 30, donde dice, pero el fuerte viento pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Ya el Señor te está llevando. Tú vas de la mano con el Señor. El Señor te está ayudando. El Señor te está cambiando. El Señor te está levantando. Pero entonces tú empiezas a escuchar las voces. Pero mira, ¿no? Y esa no es Juan. Sí, pero ella está así ahora, pero tú la vas a ver ahorita que se pone, porque se pone. Entonces ya tú dejas de pensar que estás cambiando y empiezas. Oye, ahora están hablando, que no se cansan, ya que siguen hablando. Pero ¿qué pasa? Como el enemigo vio que esa vocecita solamente te movieron un poco, empiezan más y más y más. Entonces, ¿dónde viene, cómo decirlo, el ciclo de que el agua limpia se mezcla con la sucia? ¿Y quién pierde? El agua sucia no se va a limpiar con él porque le caiga agua limpia. El agua sucia va a ensuciar el agua limpia. Tiene que ser una cantidad mínima de sucia con una mucha de limpia para que se pueda limpiar. Pero una poquita así de sucia puede contaminar todo. Entonces, ¿qué pasa? Hay momentos en nuestras vidas que simplemente nos dejamos contaminar. Porque no es que me contaminaron, no, me dejé contaminar. No es que me hicieron, me dejé hacer. Porque se supone que yo voy de la mano con el Señor. Y si yo voy de la mano con el grande, ¿qué ando yo escuchando cosas por ahí? Entonces es ahí donde nosotros nos desviamos del propósito. Cuando el Señor más cerca nos tiene, entonces nosotros hacemos como la mujer de los patriarcas. Y cuando tú vienes, por ejemplo, del mundo, de muchas cosas del mundo, que tú sabes que aún tú no la has podido pasar, y el Señor te está levantando, y tú te volteas a mirar, vas retrocediendo. Porque tú eres un ser humano y eres carne. Cuando tú ves las cosas, tú vas a decir, hoy yo sí bailaba eso,
Oye esto, ya no es que tú lo vayas a hacer, pero ya por ahí empieza. Y empieza, porque a mí me ha pasado muchas veces que yo voy por ahí y digo, uy, pero mira, yo no había visto ese coche blanco nuevo que tiró Peugeot. Y ya de repente, en cuestión de hora veo 3, 5, 6, pero ¿por qué? Yo antes no lo había visto porque no tenía mis ojos, no lo tenía puesto en esto. Antes yo no lo había visto porque no estaba pendiente de eso. Antes no lo había visto porque simplemente ignoraba eso. Pero hay cosas que cuando tú ya las conoces, cuando tú ya las has vivido, es mejor que tú las mires así, de lejos. O en fin, no la mires. Porque ahí es donde empieza, el ser humano tiene algo que donde empieza todo pecado del ser humano es por los ojos, por el mirar o por el escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no ves, no habla. Si no escucha, no habla. Entonces, a veces tenemos que, no sé, hacernos los locos y no escuchar, no hablar, no decir nada, porque seriamente es un problema para nosotros, los seres humanos, escuchar. ¿Cómo? Escuchar, mirar y hablar. Aleluya. Entonces dice, al momento Jesús extendiendo las manos hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Cuánto me ha dado el Señor a mí? Ay, aleluya. El Señor me ha dado mucho. El Señor me ha dado mucho y yo sé que todavía tiene mucho más por dar. Amén. A cada uno de los que estamos aquí, el Señor nos ha dado mucho. El Señor nos ha quitado mucho. El Señor ha hecho grandes transformaciones en nuestras vidas. Pero hay un momento en el que simplemente se mete la duda. Y sabemos que eso pasa siempre, porque cuando viene algo a tu vida que te hace dudar, te va bajando de tu nivel. La duda no te va a subir, la duda te va a bajar. Ahora, ¿qué te puede hacer subir? La necesidad de sanar, de quitar, la necesidad de tener una relación más avanzada con Dios. El que tú digas, si, ¿será que si yo, ay Señor, ¿será que tú me das? ¿Será? No, Señor, yo sé que tú me lo vas a dar. Señor, ¿será que si yo voy? No, ve confiando. Señor, ¿será que si le digo? No, dile, pero primero dite a ti mismo, el Señor me lo va a conceder. Porque yo he tenido mi proceso y yo soy una de las que digo, ay, si yo tuviera la fe, ya, perdí. Porque no es si yo tuviera la fe, Señor, mira, yo sé que en su momento, porque también tengo que empezar a pedir y a saber cómo pedir. Porque yo no le puedo, Señor, bueno, yo necesito un coche, pero andarme aquí, donde sea, pero, ay, no, es que yo no quiero ir a la autoescuela para lo que yo no quiero el carro. Me van a dar el coche, ¿qué voy a hacer con el coche? Pararlo en la puerta de tu casa y pagar el numerito. Eso, todo. Entonces, ¿qué pasa? No, Señor, yo voy a la autoescuela. Pero si tú no tienes coche, yo voy a la autoescuela y aprendo porque en su momento el Señor me ha de hacer conseguir ese coche. Amén, así es. Porque las cosas se hacen así. Yo recuerdo cuando mi casa, la de mi mamá, la comenzaron a hacer, mi papá le dijo al que se la estaba haciendo, yo quiero una marquesina ahí que le quepan 2 coches. Y el Señor le dice a mi papá, pero este hombre nos está haciendo esta casa, como decimos nosotros, a remate y que le quepan 2 coches. Y mi papá cada vez que nosotros hablamos de la casa me dice, ¿te acuerdas cuando el maestro me dijo a mí que de la marquesina que no, que para qué lo voy a hacer, que quepan 2 coches? Pues mira, ahora sí tenemos 2 coches. Entonces yo digo, pero si él que no cree como yo creo, anda recibiendo lo que el Señor le está dando. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Bueno, la fe. Hay veces que pedimos y no tenemos paciencia para esperar, no sabemos cómo pedir. Lo digo por experiencia propia. Y en el camino, ya casi cuando llega la bendición, entonces empezamos a dudar.
Y ahí entonces viene para atrás. Y pasamos y vivimos en, yo sí, el momento del fervor. Sí, yo sé que el Señor me lo va a dar. Me lo va a dar la semana que viene porque a veces yo le pongo fecha. Y llega la semana y digo, no, Señor, esto es un relajo, tú no me vas a dar nada. Pero Stephanie, ¿quién puso la fecha? La pusiste tú. Entonces, Señor, en su tiempo, en el tiempo tuyo, porque a mí me pasan cosas a veces que yo digo, uy, Señor, pues si te acordaste. Pero no, porque es que, Stephanie, tú estás parando tu tiempo. Porque hay cosas que tú estás haciendo mal. Hay cosas que tú estás estancando por no evolucionar, por no crecer. Y a veces simplemente hay cosas que no te dejan avanzar. Y tú es como cuando se está hundiendo el barco, tira peso porque lamentable el caso, a veces hay cosas que lo que hacen es que te hunden. Y si hay algo que tú sientes que te hunde, pues tira peso. Si hay algo que tú sientes que no te deja avanzar a propósito del Señor, tira peso. Y si hay algo que no te deja llegar a donde el Señor te quiere llevar, no importa lo que sea, lo digo de parte del Señor, porque el Señor, no importa lo que te impida llevar al nivel donde Dios te quiere llevar, tira peso. Porque hay que tirar peso para poder avanzar. Porque hay personas, hay lugares, hay espacios que simplemente si te quedas ahí, si te estancas ahí, no vas a avanzar porque hay lugares que no te ayudan a crecer. Hay personas, hay lugares que no te ayudan a avanzar, al contrario. Hay personas y hay lugares que simplemente te van a dejar ahí porque la bendición viene cuando tú sueltas algo que tú crees que es propio, que es lo que te hace sentir bien, pero no es lo que no es lo que el Señor quiere, no es lo que el Señor pone en tu vida para avanzar, sino que hay cosas que nosotros mismos lo tenemos ahí, lo guardamos y a veces hay que soltar, sobre todo cuando se trata de perdonar. Cuando se trata de perdonar, para mí no es difícil, es un poquito trabajoso, pero me he dado cuenta que cuando he perdonado, cuando he dejado pasar algunas cosas, el Señor me bendice. Entonces, no importa lo que sea que te tenga agarrado al propósito del Señor, suelta eso. Porque si dejamos padres y madres para unirnos al esposo, ¿qué no vamos a dejar para unirnos a Jehová? Entonces, empecemos todos a soltar peso porque hay bendiciones que hay que agarrar. Y si usted tiene la mano ocupada con lo equivocado, no va a agarrar lo que el Señor le ha mandado. Amén. Hasta aquí mis palabras. Aleluya.